David Blay, encantado de tenerte aquí en nuestro sofá rojo, periodista multidisciplinar, muy orientado al deporte, ¿no? Como periodista deportivo, pero haces un montón de cosas más en diferentes medios, radio, televisión, prensa, y trabajas también como asesor de comunicación de empresas y de deportistas y de temas de deporte. Y vamos a hablar de un tema que sé que te apasiona y que lo vives en tu día a día y que lo transmites en multitud de acciones que vas desarrollando en tu trayectoria profesional, que es todo lo relacionado con el teletrabajo. Algo que a mí me cuesta todavía terminar de poder encajar y que vamos a descifrar todas las claves que tienes sobre el mundo del teletrabajo y cómo el teletrabajo puede ayudar a que las empresas sean más globales, a que los profesionales sean más libres y dispongan más de su tiempo libre, ¿no? Y sean más felices. Pero lo primero que te quería preguntar ¿es real esto del teletrabajo? Pues lo primero, gracias por invitarme. No podía soñar estar en un sofá con este tipo de cojines y eso que hemos tirado el de unicornio allí. Pues mira, te lo voy a decir, es real hasta el punto de que yo llevo desde 2007 primero trabajando en casa y luego trabajando de manera flexible. Creo que tenemos ahí que empezar ya a cambiar un poco los términos porque a la gente le asusta mucho el tema de trabajar en casa y aquí hablaremos de fases, ¿no? que podemos tirar. Pero es tan real como que Valencia, por ejemplo, que es donde estamos nosotros, se ha convertido en un polo de atracción de profesionales enormes. El otro día hablaba con un amigo y me decía, mira, hay multinacionales holandesas que fichan gente valenciana porque lo que les cuesta a nivel de salario un perfil senior aquí es lo que cuesta en los Países Bajos un perfil junior. Pero a la vez ellos saben que esa gente que vive aquí no quiere irse a vivir a Holanda. Entonces, como el talento no está a 300 metros, porque ahora mismo estamos en un momento es que necesitamos gente buena esté donde esté. Creo que tú lo sabes, hay un déficit de programadores enorme y hay empresas que no pueden llevar adelante temas tecnológicos porque tendrían que pagar mucho dinero a un programador, ¿no? Entonces, ¿dónde lo encuentras? Pues seguramente a tu alrededor, ¿no? En un radio de 2 kilómetros, no, lo puedes encontrar en otro sitio. ¿Qué está pasando? Que no solo hay un plus laboral con el dinero que te pueden pagar desde Holanda, que ya es importante para alguien que vive en Valencia, sino que hay un segundo plus que es, no te deslocalizo, no te hago cambiar de casa, no te hago cambiar de vida, no te hago cambiar de amigos. Y al final, yo que soy una multinacional que te pide unos objetivos, si me los das, es una persona que para mí es rentable. Entonces ellos, a lo mejor incluso sin quererlo, pues si tuvieran gente a 100 metros, posiblemente lo hubieran fichado, ¿no? Pero lo que están contribuyendo es a cambiar una cultura, y ya no te hablo ni de teletrabajo, a cambiar una cultura de, es que ficho gente en mi empresa pero los tengo que vigilar. Bueno, entonces, ¿qué clase de confianza tienes en la gente que hay en tu empresa si los tienes que vigilar, ¿no? Yo vengo ahora de un evento del Mutua Madrid Open, que es un enorme evento de tenis, y tengo la suerte desde hace 4 años que su director de comunicación, con quien coincidí en Radio Marca, en estos medios deportivos de los que hablábamos, me llamó y quiso que llevara yo la radio online que se activa durante el torneo. Y yo se lo contaba a mis amigos, les decía, mira, yo llegué el jueves, recogí la acreditación, saludé a Antonio, que es el director de comunicación, y cuando acabó el torneo me despedí de Antonio. En ese tránsito, no es que le diera igual lo que yo hiciera, pero me dejó libertad absoluta, porque él tenía confianza en mí, ¿no? Entonces yo tenía una conversación con él a este respecto. Tío, deberías dar charlas o escribir artículos sobre cómo rodearte de gente que vale la pena, en la que tú confías al 100% y despreocuparte, porque imagínate las preocupaciones diarias de un torneo que ven millones de personas, con un prize money que es lo que se paga de 7 millones de euros, con sponsors que pagan 1 millón de euros. Tú no puedes estar pendiente de si la radio funciona o no, porque en realidad es el menor de tus problemas. Pues aquí yo hago ese paralelismo, ¿no? Entonces, ¿funciona? En mí funciona. Llevo 12 años trabajando en casa. Para mí es algo fundamental. Mi mujer también trabaja en casa. Tenemos 2 nenas, las vemos mucho. Compaginamos la vida familiar y la personal, que eso es un tema que creo que también trataremos, porque no todo el mundo a lo mejor tiene la misma perspectiva.
¿Funciona para gente que yo conozco? Pues cada vez hay más periodistas freelance porque no están contentos en los sitios en los que están, o porque no les pagan bien, o por ambas cosas. Y sin embargo, tengo un amigo que se llama Ángel Ramírez que dice every company is a media company, ¿no? Cada compañía, cada empresa es un medio de comunicación en sí mismo y todas poco a poco van a necesitar comunicar algo, o a nivel de prensa o a nivel de redes sociales. Entonces los periodistas en los medios de comunicación tradicionales quizá no, pero en el resto de empresas, que es lo que un poco me está pasando a mí, de colaboración con deportistas, tienes la oportunidad de trabajar. Que luego cada caso es distinto en cada empresa, pues obviamente. Como cuando tú le planteas un plan de marketing o un sales funnel canvas a alguien, y no es lo mismo para una hamburguesería que para una marca de relojes o para una empresa con 1000 empleados. Evidentemente, pero aquí has abierto un melón. Sí, que es el tema además estamos en época de sandía ya. Muy bien, que es el de trabajar en casa. Por ejemplo, casos que yo puedo conocer de mi propia experiencia. Cuombo no nace como hoy se conoce. Sí. Como nace en una habitación en mi casa cuando yo... En un garaje como Steve Jobs. No era un garaje, pero sí que era una habitación, ¿vale? Y empezamos, Laura y yo, trabajando ahí. Como profesión liberal, como profesión profesional independiente, que hace pues lo que a lo mejor haces tú como periodista, ¿no? Y te debo de confesar que durante un tiempo se lleva bien, pero acabas hasta el gorro, ¿no? Hasta el gorro de trabajar en casa. Entonces, a medida que vas creando la empresa y vas creando un ambiente de trabajo y vas creando un equipo de trabajo, imagino que no soy el único al que le pasa que una vez que ya estás en esta sistemática, cambiar al teletrabajo es como... Primero, ¿por dónde empiezo? Y luego, entonces, ¿qué pasa con todo esto? O sea, claro. ¿Se va a perder ese sentimiento de equipo? ¿La gente, el hecho de trabajar en casa, va a hacer que se sientan solos, que sientan esa sensación de que no salgo del agujero? Claro, eso son personal. Grandes mitos contra los que peleo. Que no son mitos como tal porque ocurren, pero creo que vienen de algo más profundo, que es cuando tú y Laura empezasteis Cuombo en casa, nadie os había formado para trabajar como freelance. No hay formación al respecto. De hecho, acaba de entrar en vigor una legislación que obliga a fichar a los trabajadores. Entonces, yo creo que venimos de una base muy difícil, que es, nos ha educado, sobre todo a nuestra generación, en el que más trabaja es el que antes llega, trabaja duro y no te preocupes que ya tendrás tiempo para descansar o para hacer otras cosas. Mira, yo conozco mucha gente que ha estado trabajando duro toda su vida y con 65 años dice, bueno, ahora que me jubilo voy a poder hacer lo que he querido, y le da un cáncer y se muere. Partamos de esa base porque siempre estamos expuestos a eso, pero no sin ser tan tremendistas. Creo que hay un problema inicial que es, ¿quién nos enseña a trabajar en casa? Nadie. Entonces, si alguien trabaja bien en una oficina, trabajará bien en casa y viceversa. Si alguien no trabaja bien en una oficina, no trabajará bien en casa, porque estamos hablando de ser buen o mal trabajador. Y luego hay un mito muy común que es que voy a ser como un hacker de los 80, voy a pesar 180 kilos, me va a salir acné, no me voy a duchar, trabajar en chándal, oleré mal. Pues mira, te cuento mi experiencia. Yo no en todos los sitios en los que trabajaba en equipo me llevaba bien con la gente que tenía alrededor. Y aunque no me llevaran mal específicamente en algunos, no eran mis amigos ni eran las personas con las que me iría a tomar una cerveza luego. Y de hecho, las conversaciones generales, 70-80% de las conversaciones, giraban en torno a trabajo, a lo que pasaba aquí y además al mundo endogámico en el que estábamos, ¿no? ¿Qué es lo que me ha pasado? Y por eso te hablo de cambiar el concepto de trabajar desde casa a trabajo flexible. Me ha pasado que ese sentimiento habitual de oye, a ver si quedamos, que hablas con alguien que no trabaja contigo y pasan 6 meses y no te has tomado un café con él, ha dejado de existir. Entonces, ¿qué tengo? La capacidad de quedar con 1 o 2 personas cada día de ámbitos diferentes, con visiones diferentes a la mía, incluso con capacidades diferentes, que me aportan visiones diferentes cada día de mundos en los que estoy o no estoy metido, pero que me interesan. Y al final esa flexibilidad me permite, pues, por ejemplo, como en el día de ayer, tener una reunión por la mañana, quedar a almorzar, irme a nadar a la piscina a la 1, acabar un informe que tenía que acabar a las 3, recoger a mis hijas.
Entonces, al final, todo esto y toda esta estructura tiene sentido, todo el del mundo. Te diría, tu equipo cuando sale de aquí se van siempre de manera sistemática al plano personal, pues no todos. Habrá gente que quiera trabajar en casa y gente que quiera trabajar aquí, por supuesto. Yo estoy seguro de que hay gente que necesita estar en un entorno de trabajo, pero hay gente social que lo que necesita es quedar con otra gente. Y por acabar este argumentario te pongo mi ejemplo de por qué yo estoy asesorando en empresas a un deportista paralímpico, a un futbolista de primera división, pero también a una startup de blockchain o a una empresa que trabajaba con multinacionales. Porque al final estoy hablando con mucha gente muy diferente de muchos sectores, estoy entendiendo muchas cosas y cuando piden un servicio de comunicación que es el mismo para todos, aunque luego cada uno tenga su peculiaridad, yo les puedo ayudar a todos. Sin embargo, si solo estuviera en un sitio concreto, con un horario concreto, es muy factible que yo no pudiera tener esta posibilidad, que me hace crecer o que me hace poderme ir 10 días y mientras estoy, y además esto te lo cuento, estoy 10 horas al día en el Mutua Madrid Open haciendo radio, pues mientras narrábamos un partido de Nadal que yo tenía menos incidencia en antena, estaba mandando un correo o una nota de prensa. Sí, pero entonces hablamos ahora también de, hemos diferenciado lo que es el teletrabajo de lo que es el horario, digamos, flexible, ¿vale? Pero claro, la legislación tampoco acompaña mucho a todo esto. Es que, ¿qué político ha sido autónomo? ¿Qué sentido tiene ahora ¿Qué político esa ley, puede ¿no? legislar? Claro. Es que, ¿cómo vas a legislar de algo que no sabes? Yo nunca he visto a nadie que haya sido emprendedor, que conozca la realidad de los autónomos, ni siquiera Albert Rivera, que muchas veces habla de esto en su programa electoral. Entonces, ¿qué podemos esperar de gente que se ha dedicado a la política y que no sabe salir de ahí, o que cuando sale se va a consejos de administración de empresas, o el caso más reciente, el de Alfredo Pérez Rubalcaba, que era una persona con un sentido bastante grande, pero nos encontrábamos con que su antes había sido profesor de universidad y su después fue profesor de universidad. Entonces, más allá de eso, ¿cómo saben lo que pasa en el día a día? ¿Cómo saben lo que es levantar una persiana y tener unas nóminas que pagar? ¿Cómo saben cuánto pagas de autónomo? ¿Cómo saben cuándo tardan en pagarte y aún así tienes que pagar el IVA? Entonces, si tú no sabes eso, no puedes legislar. Con lo cual, a la dificultad de comprender, tanto a nivel empresa como a nivel trabajador, lo que es el teletrabajo y lo que es el horario flexible, le añadimos esa capita, así ya por terminar de arreglarlo, que es la parte política, la parte legislación, ¿no? Inexistente totalmente. Y te digo una cosa, me parece que el Real Decreto Ley con el tema de fichar tiene alguna razón de ser, porque ha habido una explotación en España muy grande con las horas extra, pero no puedes legislar en general para un mundo tan cambiante. O sea, es que las empresas de hoy no tienen que ver con las de ayer. Las startups tienen que fichar. Y si hay una persona que trabaja aquí para una multinacional con sede en un uso horario muy distinto, ¿cómo puedes contemplar las horas que trabaja de más o de menos? O incluso, aunque no tengan la obligación que no la tienen los directivos de fichar. Cuando un directivo tiene una cena de trabajo, eso se contabiliza. Es que ya las leyes genéricas empiezan a ser muy problemáticas porque ya no hay un entorno de trabajo de fábrica, por decirlo de alguna forma, 100%. Entonces, volviendo al tema del teletrabajo y del horario flexible, ¿cómo una empresa puede aprovechar las ventajas del teletrabajo y del horario flexible, cumpliendo con la legislación vigente y ayudando a que esto genere mejores resultados para lo que es la compañía y los clientes de la compañía y mejor estilo de vida para los equipos de trabajo? Mira, yo pongo un ejemplo siempre de una empresa que además fue nombrada Best Place to Work en su momento, que es una empresa que hacía marketing digital, y esto a ti te interesa cuando prácticamente nadie lo hacía, que está ubicada en Barcelona, que tiene un libro que se llama La empresa más feliz del mundo y es Cyberclick. Cyberclick crece en 2 dígitos cada año y bueno, acaba de sacar su CEO David Tomás, que es una persona que vale bastante la pena, un libro que se llama Diario de un Millennial, pero además de eso, ellos tienen una estructura en la que todos trabajan juntos, pero luego hay una serie de equipos que trabajan por objetivos que pueden decidir el horario en el que van. Entonces, mientras dentro de 3 meses ese proyecto de 3 personas esté cerrado, nadie te va a decir si has trabajado 10 horas o 5. Entonces, aquí
empieza a haber circunstancias personales. Por ejemplo, quien que lleva a sus hijos por la mañana al cole y quiere recogerlos por la tarde. Si tú le das esa pequeña cuota de libertad, simplemente esa, seguramente la gente vaya mucho más contenta a trabajar y a lo mejor está haciendo más horas por diversas circunstancias. Luego, gente que tiene personas enfermas a su cargo y que puede hacer el mismo trabajo estando con su madre en casa en lugar de tener que pagar con la problemática dineraria que eso supone a una persona que cuide de un familiar. Porque hoy con un ordenador y un teléfono en el 60% de las profesiones tú puedes estar conectado y trabajando. Luego, hay una cuestión incluso fisiológica, que es la gente que estudiaba por la mañana en la universidad o la gente que estudiaba por la noche. Ambos perfiles son válidos porque ambos finalizaron las carreras. Pero sin embargo, cuando entramos al mercado laboral, todos vamos al embudo de empezar por la mañana habitualmente. Y hay gente que, por una cuestión fisiológica, no porque sean perros o porque les guste dormir más, no rinden por la mañana. Y cuando empiezan a rendir, que te dan las mejores horas, pues igual les quedan 2 horas de trabajo. Entonces, ¿qué pasa en CyberClick? Que hay una flexibilidad grande. Si tú quieres puedes ir a la oficina y siempre hay gente en la oficina. Si tú quieres puedes no ir a la oficina siempre que estés conectado con tu equipo. Hay una reunión una vez a la semana, pero esto es un estado que no pueden tener todas las empresas por número de empresas, aunque está más o menos próximo en empleados a Cuombo, o porque en una multinacional esto es más difícil. Pero quiero ponerlos a ellos de ejemplo porque hacen 2 o 3 cosas que parecen que son como ese primer paso, ¿no? Y para mí el primer paso fundamental se divide en 2 cosas. Una, lo que te contaba antes, si tú confías en tus trabajadores y los fichas, lo normal es que no tengas que ir detrás de ellos, porque en teoría tus trabajadores son buenos para hacer lo que les has pedido. Y luego hay una segunda pata que es, también tienes que conocer a tus trabajadores, saber qué necesidades tienes, porque igual alguien no te ha dicho que quiere recoger a sus hijos por la mañana o por la tarde, tú no lo sabes y esa persona, sin habértelo dicho, se quema y se va. Y dices, pero bueno, podríamos haber hablado de esto. Y muchas veces no pasa un poco por el miedo también a, es que si digo esto me van a mirar mal, o si digo esto no me van a dejar entrar en esta empresa. Pero esto está muy bien y obviamente se entiende y se ve básicamente a nivel teórico los beneficios sí, para todas las partes, pero luego hay una complejidad que no sé cómo se puede salvar, que es la parte de coordinar a toda esta gente. Es decir, claro, hay que generar reuniones, hay que generar trabajo en equipo, en el que tienes que contar, si ya es difícil cuadrar horarios en un equipo de trabajo y cuadrar planificación de estructura a nivel de calendario en un equipo de trabajo, imagínate si encima tengo que tener en cuenta que si este viene a tal hora porque no sé qué, que si el otro trabaja desde casa y además no sé cuánto, que el otro es que como es nocturno trabaja por la noche, a ver cómo lo coordino aquí, ¿no? Entonces, y encima tienes la obligación de que todos tienen que hacer un horario porque tienen que ficharlo y que todo eso tiene que estar coordinado y luego de cara a clientes, por ejemplo, empresas de servicio como nosotros, trabaja con clientes sí, y que los clientes que tienen sus horarios y que tienen su necesidad de reunirse y trabajar con el equipo presencialmente, o sea, estamos muy lejos, es un tema cultural, es un tema de... Siempre es un tema cultural. Poco a poco, ¿cómo España podemos llegar a algo así? A ver, yo siempre digo que una de mis charlas TED favoritas es una charla que da un señor americano que se llama Jason Fried, que saca un libro llamado Remote, que fue bestseller en el New York Times, y su charla se titula ¿Por qué el trabajo no ocurre en la oficina? Entonces, no habla de teletrabajo, pero habla de una serie de cosas que pasan en las oficinas, ¿no? Él, que ha sido manager de multinacionales y que conoce perfectamente, incluso hace sorna un poco con las cosas que él hacía, ¿no? Entonces, Jason Fried dice, en la oficina tú intentas concentrarte y viene alguien y te monta una reunión, o viene alguien y te dice, oye esto, o viene alguien y te dice, vamos a tomar un café, ¿vale? Y pone un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque se ha hablado muy poco de este tema, que es que cuando a alguien le dices, tío, tienes que acabar un informe, lo tienes que entregar mañana, en el 90% de los casos, si le preguntas dónde o cuándo lo haría, te dice, iría antes a la oficina cuando no hay nadie para que no me molesten, me quedo por la noche en la oficina cuando no hay nadie para que no me molesten, lo hago en casa, si voy en tren, lo hago en el tren, si tengo un viaje en avión, lo hago en avión. Eso es un síntoma, estamos hablando de Estados Unidos, donde hay más cultura que aquí, o sea, y aquí pasa. Luego hay una segunda pata que es, la gente no se da cuenta de que una reunión de 1 hora no es una reunión de 1 hora. Porque si tú tienes a 5 personas,
Es una reunión de 5 horas, 1 hora por cada de esas 5 personas. Así que la realidad es que son 5 horas que se dejan de trabajar en la empresa. De hecho, Jason Fried habla mucho de, si tienes reuniones, cancélalas. Porque estamos muy acostumbrados a hacer muchas reuniones de muchas cosas y luego nos damos cuenta de que tenemos mucho menos tiempo para hacer las cosas que se nos piden en esas reuniones. La reunionitis, ¿no? Totalmente. Y luego hay una parte que él dice, y que para mí es fundamental, que compara las interrupciones con el sueño. Dice, mira, tú estás haciendo algo con mucho foco y alguien te interrumpe por cualquier cosa, o escuchas a alguien alrededor, o alguien te dice, mira, necesito que me ayudes en esto, y tú no vuelves, aunque hayan sido una interrupción de 30 segundos, tú no vuelves al mismo estado de pensamiento y concentración en el que estabas. Y lo compara con el sueño diciendo, cuando tú estás durmiendo y llevas 4 horas y alguien te despierta, tú y yo tenemos hijos y sabemos de qué habla, no vuelves donde estabas inmediatamente. Tienes que volver a empezar todo el proceso, todo, ¿no? Y eso lleva un tiempo en el que además no puedes estar en el mismo nivel de calidad en el que estabas cuando eso ha ocurrido. Entonces, ¿es un problema cultural? Sí. ¿Por qué? Porque la generación que ahora mismo lidera las empresas, que tiene también su razón de ser por el tiempo de donde venían, es una generación que se ha hecho a sí misma, que ha trabajado más que nadie para sacar adelante el tema, que no tenía los medios que tenemos nosotros ahora ni la capacidad de conectividad, que se tuvo que inventar muchas veces. Entonces, a los 60, 65, 70 años de un director general no le puedes cambiar esa visión, porque además es una visión cultural. Pero nosotros muchas veces estamos incidiendo, porque lo hemos visto en casa, en esas cosas. Entonces, en España es más difícil, sí. Que me estoy encontrando cada vez que veo noticias de Latinoamérica. En Colombia, el Ministerio de Tecnología e Innovación está dando cursos de teletrabajo a empresas. O sea, el propio ministerio lo hace con las empresas. En Chile hay un real decreto para implantar el teletrabajo por parte del gobierno. En Argentina hay una Secretaría General de Teletrabajo dependiente del Ministerio de Trabajo. Claro, ¿Y en España? ¿Has oído hablar de los silencios en la comunicación? Grandes. Pues esto es lo que hay. En España hay un libro blanco del teletrabajo que data de hace 15 años, cuando no había ni Facebook. Entonces eso lo dice todo. Entonces, una empresa que quiere empezar a implementar todo esto, porque claro, tú decías, cuando tú empezaste con Cuombo hace 11 años, empezaste en una habitación en tu casa, sí. Nadie os enseñó todo esto. Pues que ahora tampoco. Es decir, no. Más allá de que pueda escuchar tus charlas que me pueden encantar, o de que pueda leer material que la gente haya podido escribir, sí, en libros, en blogs o lo que sea, ¿cómo podemos implantar en una empresa esa cultura que desde la alta dirección hasta todos los estamentos de la compañía empape la filosofía del teletrabajo y el horario flexible para que todo funcione? Yo creo que para empezar hay que realizar simulacros de trabajo flexible dentro de la empresa en las circunstancias en las que se pueda. Por ejemplo, establecer con un cliente un trabajo por objetivos. Oye, para este cliente necesito dentro de este mes esto. Hazlo en las circunstancias que quieras, y si eso está hecho porque es tu cometido y solo tu cometido durante este mes, me da igual si lo tienes en 2 días o en 20. ¿Vale? Digamos que los fundamentos del teletrabajo tienen que empezar por probarse aquí, tener menos reuniones, ver si las reuniones son efectivas o no, con algún método que podáis hacer, el hecho de, en un momento determinado, no hacer ese trabajo en equipo presencial, sino, aunque estéis aquí mirándoos las caras, a través de herramientas como Slack, a ver cómo funciona. Entonces, ahí vas a saber si tu equipo es capaz de hacer eso o no, porque igual que el Getafe está a punto de meterse en la Liga de Campeones y no era un equipo en el que se pensara que podía tener esas capacidades, el lado contrario es el Villarreal, que es un equipo que se pensaba que tenía que estar en el sitio del Getafe y casi baja. Entonces esto es trasladable a la empresa. Hasta que tú no sabes qué equipo tienes, en qué circunstancias pueden trabajar y qué fundamentos del teletrabajo son aplicables a tu día a día, tú no puedes mandar a la gente a casa, porque les estás matando.
Pero fíjate qué curioso, te interrumpo aquí un momentito, porque aquí trabajamos con Slack, trabajamos con Asana, en su día hemos tenido Basecamp, tenemos documentos en la nube. Basecamp es de Jason Fried. Ah, muy bien. Tenemos documentos en la nube en diferentes plataformas, o sea que teletrabajamos trabajando. Sí. Y muchas veces, igual es por fallo mío, desconocimiento mío, cuando veo que con esas herramientas no estamos siendo capaces de establecer ese digamos, mentalidad de trabajo en equipo a nivel de que un proyecto todos se empapen por igual, soy yo mismo el que le digo, dejaros de tanto Asana, dejaros de tanto Slack y juntaros 10 minutos y compartir esto en equipo para empaparos todos de la filosofía de esto que estáis haciendo, ¿no? Como pensando yo, claro, mejor equivocadamente, que es la forma adecuada de solucionar una cuestión de comunicación, un trabajo en equipo, ¿no? Mira, yo te voy a poner un ejemplo que tiene que ver contigo. Si tú pudieras, estoy seguro que todos los días de 9:30 a 10:30 harías deporte. Sí. Estoy seguro además de que te vendría muy bien. Y te pongo un ejemplo del presidente de Joma. Joma, como sabes, está en un pueblo pequeño cerca de Toledo y tiene unas montañas detrás. Entonces yo tuve la oportunidad de tener una entrevista con el presidente y me dijo, mira, yo pase lo que pase, de 1 a 2 me voy a correr. Primero porque he tenido una jornada durante toda la mañana ya muy fuerte. Segundo porque predico con el ejemplo. Tercero porque pruebo mis productos. Y cuarto porque me despeja enormemente y me hace pensar. Yo ayer, por ejemplo, estaba nadando en la piscina y me vinieron 2 ideas a la cabeza que me rondaban hace un mes y no había conseguido meternos. Entonces, como lo traslado esto no solo a ti, sino a tu equipo, aquí al final se hacen muchas horas de trabajo. Y muchas veces el trabajo en equipo viene bien a algunos y a otros no, porque como te decía antes, igual alguien está haciendo algo muy importante en lo que está focalizado, que es seguramente su tarea del día, porque ha elegido hacerla a la primera para luego ir más ligero de equipaje, por decirlo de alguna manera, y resulta que cuando le dices que hay que hacer una reunión, lo estás matando. Entonces, ¿cómo se puede hacer trabajo de equipo cambiando un poco la dinámica laboral? Pues a lo mejor durante 3 días a la semana haciendo deporte conjuntamente. Y además, aquí habrá más gente que hace deporte aparte de ti, y a ti te ha pasado mucho que haya jornadas que se alargan, no puedes acabar haciendo el deporte que tenías en la cabeza y llegas a casa cabreado porque no has podido hacer el deporte que te gusta, y eso además te ayuda a quitarte preocupaciones de encima. Pues en realidad estás haciendo equipo, estás haciendo algo saludable con tu empresa. Seguramente en el fragor de altas pulsaciones, mayor cansancio, pero mayor riego sanguíneo al cerebro, salen ideas que antes no podrían salir, pero también salen cosas al exterior que no cuentas en un entorno un poco más controlado, ¿no? Y el trabajo en equipo no tiene por qué ser una reunión o reunirse 10 minutos o irse a tomar un café. Yo creo que también hay que cambiar ahí un poco las circunstancias. Entonces, no digo que esto lo vayas a hacer, pero a lo mejor por ahí es por donde cambian las cosas. Yo recuerdo un capítulo de una serie que a mí me gustaba mucho, que es El ala oeste de la Casa Blanca, donde en la primera temporada uno de los asesores del presidente tiene que quedar sí o sí con el vicepresidente. Y como te puedes imaginar, el vicepresidente de los Estados Unidos tiene una agenda complicada. Entonces, después de 4 intentos en los que no quedan, el vicepresidente le dice al asesor, mira, de 3 a 4 menos cuarto voy a correr al lado del río Potomac. Si quieres venir a correr, hablamos. Si no, no. Y tengo una reunión corriendo. Hoy se puede hacer esto. O sea, hablamos entonces de un cambio cultural dentro en tu día a día, sí, para luego poco a poco ir externalizando esa ubicación, ¿no? Descentralizando. Sobre todo, mira, yo te decía, de 9:30 a 10:30, que aquí ya estáis trabajando a tope. ¿Es una hora productiva? Bueno, eso lo puedes medir hoy día, pero ¿es una hora en la que si haces deporte luego vas a estar mejor? Seguramente. ¿Es una hora en la que cuando vuelves a las 10:30 o entre que te duchas y tal, son las 11, te quedan horas por delante para hacer cosas? Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues ya estás cambiando las dinámicas. Si eres capaz de hacer esto en dinámica de grupo, eres capaz de que en otro horario este tipo de gente pueda estar desde otro sitio.
Y luego yo siempre pongo un ejemplo con los directivos, no es tu caso que no viajas tanto, ¿no? Pero hay directivos que se pasan 120 días al año fuera de casa. Esa gente trabaja en remoto, aunque no lo diga. Y en realidad le está diciendo a sus trabajadores, estoy 120 días al año fuera de casa y puedo dirigir la empresa. Oiga, pues si estos están 300 días al año aquí, podrían estar fuera de casa y trabajar para su empresa perfectamente, pero sin embargo es curioso porque ese tipo de perfiles es los que menos flexibilidad dan luego a sus trabajadores. O el caso de Richard Morla, que también estuvo aquí en el Sofá Rojo, que lleva 3 meses viviendo en Tailandia, dirigiendo su tienda de ropa y su empresa de desarrollo de apps. Y creo que funciona, ¿no? O bueno, César Gómez Mora, que tú lo conoces muy bien, que es una persona que ha dado la vuelta al mundo, que vivió en Holanda, que ahora vive en Valencia porque quiere vivir en Valencia, como todo el mundo, es un tío inteligente, pero que el 90% de su clientela son clientes europeos a los que les hace páginas web desde aquí. Y César, que antes estaba en un coworking, ahora está en su casa. ¿Todo el mundo puede trabajar en casa? Pues no, como no todo el mundo puede trabajar en la oficina. Sí, pero bueno, estamos hablando que hay como dos tipos de perfiles, ¿no? El profesional liberal, que tiene como más fácil, ¿no? Y luego lo que es la No, más fácil no, se ve obligado. O se ve obligado, sí. Y por tanto se adapta antes, al final esto es como... Sí, no tiene más... Yo cuando empecé en 2007 era ensayo-error, de hecho en 2007 me ofrecen una BlackBerry, no sé lo que es y no la cojo, ¿sabes? O sea, quiero decir, así fue. Entonces, el profesional liberal en España muchas veces no tiene más remedio que trabajar en casa porque ni siquiera se puede pagar un coworking. Y luego están las empresas, sí. ¿Vale? Donde son, por un lado, directivos, propietarios, por otro lado, trabajadores, equipo de diferentes... Hay equipo, también hay gente, becarios, hay trabajadores de todos los niveles y clientes. Coordinar todo eso es aún más difícil que una persona que trabaja por su cuenta y que puede adaptarse mejor al entorno, claro. O porque como se ha obligado no tiene más remedio. Pero, y ahora, dentro de lo que es las empresas, que es la parte más difícil, aunque has hablado de ese proceso de primero cambia tu cultura, haz una serie de pruebas en offline, ¿no? Para luego ir haciendo en remoto y para ir descentralizando eso. No, y ver quién está a gusto y quién no. Y ver quién le funciona, quién no le funciona. Quién quiere hacerlo, porque igual haces esas pruebas y hay gente que luego no quiere trabajar en casa, claro. Que me parece lógico. Y entonces, dentro de este conjunto de empresas, están las empresas a lo mejor más actuales, más predispuestas a probar a este tipo de situaciones. Bueno, te sorprendería las tecnológicas, sí. Y lo poco flexibles que son. Pero además luego está la empresa más tradicional, la típica empresa de 100 trabajadores de hace 25 años, que son empresas grandes, sí. Donde la cultura es la que es. El futuro del desarrollo empresarial va por el teletrabajo y horario flexible, va por el formato clásico, va por la combinación de ambas, y cuando en un país como España se puede llegar a ver cómo se desarrolla todo esto. A España le queda mucho. Por eso te preguntaba al principio si era real, a ver si esto lo resolvemos. En España no es real ahora mismo, porque tú lo intentas y la mayoría de veces no lo consigues, y muchas veces ya la gente ni lo intenta. Pero creo que hay una parte con la que no está contando el empresario, que es que yo ya conozco demasiados casos y he tenido demasiadas conversaciones de gente que está en puestos que hace 20 años eran considerados extraordinarios y a los que todo el mundo quería llegar, y donde acaban quemados, porque por mucho sueldo que ganen no ven a sus hijos, o no tienen vida, o no tienen tiempo, o están perdiendo la salud, o no pueden hacer deporte, o tienen que coger el coche 100 kilómetros ida y vuelta cada día, o se comen atascos, y esto en Valencia no pasa mucho, pero en Madrid yo tengo amigos que se levantan 2 horas antes de trabajar, con lo cual están perdiendo 4 horas de su vida entre ir y volver. Todos los días. Todos los días. Entonces, no está viendo el empresario que la única forma de retener talento en estos momentos es conseguir que la gente esté a gusto dentro de la empresa, que incluso las empresas que son aspiracionales, donde cuando estás estudiando o empiezas a trabajar dices me gustaría trabajar ahí, tienen sus movidas internas, en todas partes cuecen habas, ¿no? Entonces, una vez estás allí, te desencantas, incluso en las que parecen más chulas, por diversas circunstancias. Entonces, ¿cómo puede ser real? Yo creo que la única forma de retener talento es tener una posibilidad de flexibilización con la gente. Y te decía que conozco muchos amigos que estaban en sitios considerados top y se han ido a otros sitios más pequeños
en los que son más felices porque tienen más flexibilidad y la gente les pregunta, oye, pero si tenías este sueldo, pero si tenías este cargo, pero si estabas en esta empresa. Y la gente se va y cada vez más se van de esos sitios, ¿no? Entonces, las grandes empresas, por ejemplo, ahora están teniendo mucha problemática a la hora de contratar gente muy joven, generación Z, 20, 21 años, porque son chavales que han crecido sabiendo que con 30 euros se pueden ir a Ámsterdam en avión, estar allí con un ordenador 5 días y volverse, con lo cual estar 8 horas en un sitio no les motiva. Son gente que además la movilidad la hace en patinete o en moto eléctrica o dentro de nada en coche eléctrico con car sharing, así que no quieren un coche, con lo cual va a ser muy difícil que sea gente que vive a 1 hora y coja el coche para todo. Son gente que ha visto a sus padres durante una gran época de su vida solo por las noches para acostarles y saben que no quieren eso, ni para ellos ni para los futuros hijos que puedan tener. Y luego, encima hay una brecha en la que ellos, digamos que conocen mucho la posibilidad de transformar digitalmente empresas que, como tú dices, son más clásicas, pero se encuentran con un problema cuando les intentan fichar estas empresas, que es que el director general no entiende que ellos, aunque no tengan que estar al mismo nivel, tienen que estar muy poco por debajo, porque si está transformando digitalmente tu empresa, es simple y llanamente para que sobrevivas. Entonces, este niño de 20 años no puede empezar de becario, no te digo que sea subdirector general, pero es que en la pirámide ya no puede empezar aquí e ir escalando, ¿no? Es que tú lo necesitas porque si no en 5 años te vas fuera. Entonces, grandes consultoras, grandes empresas no están localizando talento Z porque esta generación no quiere eso. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Pues seguramente a que cuando ellos generen empresas, esta cultura esté mucho más presente. Pero ahora mismo en España el cambio cultural no puede empezar por el perfil de políticos que tenemos y por el perfil de empresarios que tenemos, y va a haber un choque muy grande. De hecho, o sea, yo planteo, me lo dijo una amiga mía una vez y me pareció una idea soberbia, una escena en una cena de Navidad entre un abuelo que haya sido self-made man, que tenga una empresa de 100 trabajadores, de camiones, por poner un ejemplo, y un nieto de 20 años startupero que no quiere trabajar ni heredar la empresa de ese abuelo por mucha pasta que haya, y me parece una conversación súper interesante, porque es hacia dónde vamos a ir. Pues oye, me has ilustrado un montón en Aunque cosas no te he convencido. No, sí, a ver, cosas que me preocupan desde hace mucho tiempo y que, bueno, tú sabes que nosotros en Cuombo tenemos esa mentalidad de intentar probar y de intentar siempre constantemente estar mejorando. Esta es una de nuestras asignaturas enormes pendientes de ver esto es real, no es real, es algo viable para todos. Sí. Me comprometo conmigo mismo, con nuestro equipo que aquí nos está viendo, y sé que cuento con tu ayuda para, por lo menos, empezar a pensar en esos chips, si los podemos cambiar o no. Y que a lo mejor no los puedes cambiar y no pasa nada, porque pero no todo el mundo tiene que hacerlo. Lo intentaremos, que al final es de lo que sí, se señor. trata. Así que muchas gracias por venir es a vernos. Es un placer, venía al sofá rojo por fin. Estaba emocionado ya, estaba viendo al resto de la gente y decía... Faltabas tú, no me toca a mí. Pues un aplauso, chicos. Muchas gracias. Gracias.